Muy buenas tardes a todos los participantes a este taller. Mi nombre es Marcelo Salas Vargas, soy jefe de la Unidad de Implantación y Soporte de Sistemas de la Dirección de Sistemas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Les doy la bienvenida al taller que lo hemos denominado Pagos Electrónicos a Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas. Según el comunicado DGCGIF número 24 de la gestión 2022, estamos recordando a todas las entidades públicas que conforme la disposición transitoria primera de la resolución ministerial número 330 del 24 de septiembre del 2021, las universidades públicas, entidades territoriales autónomas, sus entidades desconcentradas, descentralizadas y empresas que operan con el sistema de gestión pública SIGEP, deben aplicar la nueva operatoria de pago electrónico a beneficiarios de pagos con cuentas bancarias en el Banco Unión, en el plazo máximo de 180 días. Hábiles administrativos computables a partir de la vigencia de la resolución ministerial, plazo que se cumple este 9 de junio. En este marco, hemos emitido el instructivo DGCGIF número 2 de la gestión 2022 correspondiente a la implantación de transferencias y pagos electrónicos de entidades territoriales y universidades públicas, que establece los ciclos, plazos y condiciones para la implantación de esta modalidad de pago, cuyo carácter es obligatorio. Es en ese sentido que estamos preparando este taller con el siguiente contenido. Consideraciones generales, vamos a mostrar el proceso de pago actual y lo vamos a contraponer con el proceso de pago electrónico en el SIGEP. Las entidades involucradas en el proceso de pago electrónico, vamos a mostrar los requisitos para la implantación de este módulo. También les vamos a exponer el cronograma para dicha implantación. Vamos a mostrarles también las funcionalidades en el SIGEP con esta nueva implantación. Y finalmente vamos a mostrar las experiencias del proceso de pago tradicional versus este pago electrónico. Esperemos que este nuevo taller, que está mostrando nuevamente todas las características de este módulo, de otros talleres de similar característica, sean aplicados por nuestras entidades públicas. En este sentido, voy a ceder la palabra al licenciado Waldo Mérez, que se va a hacer cargo del comienzo de este contenido. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Recording in progress. Muy buenas tardes a todos, nuevamente bienvenidos. Bueno, agradecer a Marcelo Salas, como les ha indicado, es el jefe de unidad de la Unidad de Implantación y Soporte de Sistemas. Y bueno, pues en esta oportunidad hemos preparado esta actividad para poder nuevamente socializar este módulo correspondiente a la implantación de y transferencias de pagos electrónicos para entidades territoriales y universidades públicas. Y como preámbulo, comentarles que este proceso se ha iniciado en la gestión anterior. Hemos tenido los primeros ciclos de socialización en el mes de junio de la gestión pasada. Se ha tenido también otro taller en el mes de octubre de la gestión 2021. Y bueno, pues producto de todas esas actividades se tiene publicada el material correspondiente referido a los videos de esas sesiones que actualmente se encuentran publicadas en el Facebook institucional de nuestro ministerio. Y también tenemos material en el portal de la Dirección de Sistemas, el material correspondiente a las guías
de todo el procedimiento que se requiere para este proceso de implantación, además del instructivo que se ha publicado el 21 de marzo, que adjunto tiene, como les decía, el instructivo para este proceso de implantación de pagos electrónicos. En este instructivo, muchos de ustedes posiblemente ya lo han revisado, tiene el detalle de todo el procedimiento para este proceso. Se ha incluido también el detalle de algunos ciclos de implantación para garantizar que las entidades involucradas en este proceso puedan llevar a cabo sin problema la incorporación de esta nueva modalidad en la funcionalidad de pagos. Es de ahí que, bueno, pues también se ha hecho la publicación del comunicado número 32, de fecha 25 de marzo, donde cada una de las entidades se ha adherido a uno de los ciclos de implantación, tal como establece el instructivo número 2 que les había mencionado anteriormente. Entonces, la intención de esta actividad es, tal como mencionaba Marcelo, poder brindarles toda una orientación respecto al funcionamiento de este módulo, las condiciones, las características y también las ventajas que tiene esta funcionalidad. En la siguiente presentación vamos a ir detallando justamente eso que les estoy mencionando. Y bueno, pues en esta oportunidad me acompañan el licenciado Wilson Calizaya para esta actividad y a continuación la exposición va a ser realizada por la licenciada Alejandrina Minaya, quien va a desagregar todo lo que está expuesto ahí en el contenido para que finalmente, luego de que concluyamos esta primera parte correspondiente a la exposición teórico-conceptual, podamos hacer también la difusión de la parte práctica y finalmente pasemos a una etapa de preguntas y respuestas para poder ir resolviendo algunas dudas que se puedan presentar. Nuevamente, bienvenidos a todos y bueno, pues les dejo en compañía de la licenciada Alejandra Minaya. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandrina Minaya y voy a continuar con el desarrollo del contenido teórico-conceptual. Como primer punto, vamos a ver las consideraciones generales. Bien, es importante mencionar la normativa relacionada con las transferencias y los pagos electrónicos. Entre esta normativa relacionada tenemos lo señalado en el artículo número 21 del Decreto Supremo número 1841, que tiene como principal objetivo reglamentar las operaciones y los servicios financieros de la entidad bancaria pública a favor de la administración pública. También es importante mencionar lo establecido en el artículo número 66 del reglamento aprobado mediante resolución ministerial número 149, donde se ha aprobado el reglamento específico de operaciones y servicios financieros para la administración de las cuentas corrientes fiscales de las entidades territoriales autónomas, sus entidades desconcentradas, descentralizadas y las empresas públicas. Continuando, también tenemos el artículo 57 del reglamento aprobado mediante una resolución administrativa, la número 050, que, bueno, a través de la cual se ha puesto a disposición el reglamento específico de operaciones y servicios financieros para la administración de cuentas corrientes fiscales de las universidades públicas. Y finalmente tenemos la resolución ministerial número 330 de fecha 24 de septiembre de la gestión 2021, mediante la cual se ha aprobado el reglamento para las transferencias y los pagos electrónicos para las universidades públicas, las entidades territoriales autónomas, sus entidades desconcentradas, descentralizadas y las empresas públicas. Hasta aquí un resumen de todo el compendio normativo que se tiene, ¿no? Si ustedes desean, pueden revisar cada normativa mencionada para tener más información. Vamos a continuar. Es importante también conocer qué son los pagos electrónicos. Los pagos electrónicos son operaciones de transferencia bancaria electrónica
realizadas a los beneficiarios finales. Es decir, es un sistema de pagos en línea. Esa es la principal característica de los pagos electrónicos. También se va a indicar cuáles son los problemas detectados dentro del proceso de pago con cheque, este proceso de pago tradicional que algunas entidades públicas actualmente están aplicando. Entre los principales problemas que se han detectado es de que existen procedimientos administrativos manuales para la firma física y entrega del cheque por parte de la entidad. ¿A qué me refiero con estos procedimientos administrativos manuales? De que en muchas entidades existe una persona que realiza este proceso de, bueno, que una vez que se tiene el documento de ejecución de gasto, este documento pasa a un proceso de priorización y luego pasa a una etapa de atención de pagos. Entonces, ese es el procedimiento administrativo que actualmente las entidades están aplicando. Esto es previo a la firma, bueno, a la impresión y a la firma física del cheque y entrega de este cheque hacia los beneficiarios o proveedores. Otro de los problemas que se ha identificado es la existencia de procedimientos presenciales forzosos para la recepción y cobro del cheque por parte del beneficiario. ¿A qué me refiero? Una vez de que la entidad pública emite el cheque, tiene que coordinar con el beneficiario o proveedor para que éste se apersone de forma física en las oficinas de la entidad y pueda recoger el cheque. Pero tenemos que tomar en cuenta que en muchas ocasiones este proveedor no es del mismo municipio o del mismo lugar. A veces tiene que ir de un departamento a otro para recoger el cheque, ¿no? Y después cobrarlo. Estos procedimientos presenciales forzosos se van a eliminar si es que se aplica el proceso de pago electrónico. También existen estos tiempos prolongados para que el pago sea cobrado en el banco. Esto está referido al hecho de que una vez que el beneficiario o proveedor recoge el cheque, no lo cobra en ese momento, sino que a veces espera hasta el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, o pasan varios años y aún no lo cobra ese cheque. Eso genera que dentro de la información que se tiene en la entidad existan lo que todos conocemos como cheques en tránsito. Estos cheques en tránsito son cheques girados en cierta gestión, pero que a la fecha no han sido cobrados. Esta información es un poquito más técnica, ¿no? Y los funcionarios o técnicos que tienen perfiles en el sistema pueden identificar estos cheques en tránsito ingresando a los saldos disponibles de la cuenta corriente fiscal. Ahí van a poder ver si tienen o no cheques en tránsito o de qué gestiones son. Como ya decía, hay algunos cheques en tránsito que son de gestiones muy pasadas. Eso, si bien en la realidad se da, no es correcto, ¿no? También tenemos otro problema que se ha identificado, que son los cheques girados fuera del sistema, cuya entrega es posterior incluso al cobro del cheque. ¿Qué sucede? En algunas entidades públicas, por X o Z motivo, los funcionarios emiten cheques por fuera del sistema. Estos cheques son cobrados por los beneficiarios o proveedores en determinada fecha, pero la entidad, mucho posterior, recién procede con el registro o con la regularización de ese cheque cobrado. Esa diferencia de tiempos es lo que puede ser observado y lo que no es correcto que suceda, pero en la realidad se ha dado. Estos son algunos de los problemas que se han identificado en las entidades que actualmente operan con este método de pago tradicional, que es los pagos mediante cheque. Continuando. Es necesario también mencionar cuáles son los beneficios en el proceso de pago electrónico.
Y entre estos beneficios tenemos de que existe o va a existir una agilidad en el pago. Va a existir una lucha contra la corrupción y va a haber ahorro para la entidad y para los proveedores. En cuanto a la agilidad del pago, se van a simplificar los pasos de 6 a 3 pasos en el procedimiento. ¿A qué me refiero? Cuando aplicamos el método tradicional, que es el pago con cheque, son varios pasos que estamos realizando, desde lo que corresponde a la generación del C31, la priorización y la impresión y la entrega del cheque hasta que se entregue el cheque al beneficiario o proveedor. Perdón, decía, ¿no? De que uno de los beneficios en este proceso de pago electrónico va a ser la agilidad en el pago. Eso implica de que se van a simplificar los pasos, de 6 pasos que son los comúnmente aplicados por el método de pago tradicional, a solo 3 pasos, que van a ser los que apliquen este método de pago electrónico. Además, se van a reducir los tiempos en la entrega y los cobros de cheques. Como se ha mencionado, una vez de que el proveedor o beneficiario recoge el cheque, no lo cobra en el momento, sino que a veces espera bastante tiempo para efectivizar el cobro del cheque. Entonces, eso va a cambiar si es que se aplica el proceso de pago electrónico, porque todo va a ser electrónico. Una vez de que los firmantes autorizados envíen la instrucción de pago electrónico, este proceso va a demorar solo 1 minuto en que se realice el débito de la cuenta corriente fiscal de la entidad y se realice el abono a la cuenta del beneficiario. Entonces, ahí podemos observar que ha habido una reducción en el tema del tiempo. También es de su conocimiento que todos los funcionarios públicos nos encontramos sujetos a la responsabilidad por la función pública. Y esto tiene que ver mucho también con la lucha contra la corrupción. ¿En qué sentido? Se va a eliminar el contacto interpersonal para la entrega del cheque. ¿A qué nos referimos? Que el contacto interpersonal tiene que ver con la interacción de 2 o más personas. Entonces, al ser todo electrónico, ya no va a existir el funcionario que tenga que coordinar con el proveedor para que pueda recoger el cheque, y el proveedor que tenga que desplazarse de otros lugares, inclusive de otros departamentos para poder cobrar este cheque. Ese contacto interpersonal, ese contacto presencial se va a eliminar, se va a suprimir. Como otro punto, también tenemos de que se van a eliminar los procesos operativos que podrían impedir la entrega de los cheques después de firmados por las autoridades. El tema de la discrecionalidad. ¿A qué me voy? De que en muchas ocasiones, si bien en el sistema podemos observar que los cheques se encuentran en estado firmado, o bueno, en estado impreso, entregado, en la realidad no es así. ¿Por qué? Porque los funcionarios o las entidades no entregan los cheques a los proveedores o beneficiarios, sino que la entidad lo está custodiando por mucho tiempo. Entonces, eso se va a eliminar también si es que optamos por este proceso de pago electrónico. Ahorro. Va a existir un ahorro en cuanto a los costos de emisión e impresión de cheques. Al ser un proceso electrónico, se va a eliminar el costo de adquisición de las chequeras. Eso ya no va a existir. Luego tenemos el ahorro administrativo para la entidad en la firma y en la entrega de los cheques. En muchas entidades grandes, dada la magnitud de las operaciones que realizan, generalmente hay una persona designada para la priorización y atención de los pagos, es decir, impresión y entrega de los cheques. Y hay otra persona encargada de coordinar con el beneficiario o proveedor
para que él recoja el cheque. Entonces, si se dan cuenta, ese procedimiento administrativo que existe previo a la entrega del cheque y también posterior se va a eliminar. ¿Por qué? Porque todo va a ser electrónico. Bien. También tenemos que va a existir ahorros para el proveedor en el recojo y cobro del cheque. Como ya indiqué anteriormente, el proveedor muchas veces cuando recoge el cheque no lo cobra en el momento. Espera mucho tiempo para efectivizar el cobro en el banco. Además, este proveedor no es en muchas ocasiones oriundo del municipio, sino que tiene que trasladarse, desplazarse de un lugar hasta el municipio donde le van a entregar el cheque. Esto se va a suprimir si es que optamos por el proceso de pago electrónico. Bien, continuando. Vamos a continuar con el desarrollo del contenido y vamos a explicar el proceso de pago actual. El proceso de pago actual en las entidades territoriales autónomas y las universidades. ¿En qué consiste? En la existencia de un documento o comprobante C31 que está devengado firmado. Este comprobante C31 pasa por el proceso de priorización del pago. Y después se realiza la atención de los pagos, que consiste en la impresión del cheque y la firma física del cheque. Esta firma la realizan los firmantes autorizados, habilitados en el banco, que generalmente son 2 como mínimo. Una vez firmado físicamente el cheque, este se entrega al proveedor para que el proveedor pueda efectivizar su cobro en el banco. Este es el proceso de pago tradicional o que actualmente están aplicando las entidades territoriales autónomas y las universidades. Si se dan cuenta, son varios pasos que se tienen que seguir hasta que el proveedor pueda cobrar el cheque en el banco. Bien, ahora les voy a explicar el proceso de pago electrónico. Van a ver que va a ser idóneo aplicar este proceso porque va a simplificar varios de los pasos que se están aplicando actualmente. Bien, primero, tenemos que contar con el registro de las firmas autorizadas. Bajo el ejemplo, a veces los firmantes autorizados son la MAE o el director general de asuntos administrativos de la entidad. Estos firmantes autorizados realizan el trámite para la habilitación de sus firmas autorizadas ante el Banco Unión, donde se registra la información, como ya dije, de los firmantes autorizados, de la cuenta corriente fiscal a la que están asociados estos firmantes autorizados, del monto límite, de la cantidad de firmantes requeridos. Toda esta información se registra en el Banco Unión. Y el Banco Unión, vía servicio web, comparte la información con el SIGEP. Tengo que aclarar que el SIGEP solamente recepciona la información. No es que ustedes registran todos estos datos en el SIGEP, sino lo hacen en el Banco Unión. Y el Banco Unión nos comparte la información al SIGEP, donde nos comparte la lista de las firmas autorizadas, los números de cédula de identidad, las cuentas corrientes fiscales a la cual están habilitados estos firmantes autorizados, los montos límite, la cantidad de firmas requeridas, las fechas de registro, las fechas de baja. Toda esta información nos es compartida por el Banco Unión, vía servicio web. También se debe aclarar que el registro, la actualización y la baja de las firmas autorizadas es un trámite, es una gestión que tiene que ser realizada en el Banco Unión, que de forma posterior nos va a compartir esa información al SIGEP. El proceso de pago electrónico. Ahora sí lo vamos a describir y vamos a ver que se simplifican varios pasos que actualmente se aplican bajo el método tradicional, el método de pago efectuado mediante cheque. Inicialmente,
tenemos un documento de ejecución de gasto o un comprobante C31 de vengado firmado. Este documento tiene que pasar por el proceso de priorización del pago. Y luego se realiza la autorización de envío de instrucción electrónica. Como pueden observar, este paso, que es la autorización de envío de instrucción electrónica, ha simplificado todos los pasos anteriores del método tradicional que les he mencionado. Entonces, en este punto vamos a tomar en consideración 4 aspectos muy importantes. Primero, el SIGEP solo permite que los funcionarios que cuentan con firmas autorizadas en las cuentas corrientes fiscales autoricen el envío de un pago. ¿A qué me voy? Esta parte procedimental no cambia, no es tan diferente a la que se aplica en el método tradicional. ¿Por qué? Porque en el método tradicional no cualquiera puede firmar los cheques, sino solamente lo hacen los firmantes autorizados ante el Banco Unión. Entonces, en el caso del pago electrónico va a ser similar. Solo los funcionarios que estén habilitados como firmantes autorizados en el Banco Unión van a ser los que autoricen el envío del pago electrónico. Como punto número 2, el pago no se envía hasta que todos los firmantes registrados en el Banco Unión hayan autorizado el envío. Como mencioné, puede que la entidad habilite a 2 o a 3 personas como firmantes autorizados. Entonces, si es que son 2 personas las habilitadas para realizar la firma, el pago electrónico o la autorización de envío de instrucción electrónica no se va a mandar hasta que el último firmante autorizado, habilitado en el banco, pueda autorizar el pago. Bien, como punto 3, el funcionario debe firmar digitalmente la autorización de envío de pago o aprobarla mediante ciudadanía digital. ¿A qué se refiere? Bueno, esto básicamente se refiere a que cuando optemos por este método o este proceso de pago electrónico, se asume de que los firmantes autorizados tienen que optar, ya sea por la firma digital mediante el trámite ante la ATSIF para que les otorgue el token y el certificado digital, o como lo indica el reglamento aprobado mediante resolución ministerial 330 de fecha 24 de septiembre, utilizar la ciudadanía digital, que por el momento no está habilitado, pero ya se va a encontrar habilitado una vez se cumpla el plazo establecido en el mismo reglamento, ¿no? Luego, como punto número 4, tenemos de que el sistema de gestión pública almacena el documento de autorización de envío de pago. ¿A qué me voy? Una vez de que se envía la autorización de instrucción electrónica, esto implica que se realice un débito de la cuenta corriente fiscal y un abono a la cuenta del proveedor. Toda esta información, toda esta transacción o este movimiento financiero se va a guardar en el sistema. Y se va a poder revisar diferentes reportes que más adelante en la parte práctica se les va a mostrar. Bien, tenemos que tomar en consideración estos 4 puntos en el momento en el que realizamos la autorización de envío de instrucción electrónica. Luego, se envía la instrucción electrónica. Cuando se envía la instrucción electrónica, también hay 3 puntos que tenemos que tomar en consideración. Primero, el mensaje electrónico contiene, además de los datos del débito y crédito, la información de los firmantes que han autorizado el envío del pago en el SIGEP. Bueno, esto ya se ha mencionado, ¿no? Que una vez de que se envía la instrucción electrónica al banco, el sistema comienza a revisar, bueno, comienza a generar la información del débito, de la cuenta corriente fiscal y del abono o crédito a la cuenta del beneficiario. Aparte que también se valida que los firmantes que hayan autorizado el envío sean los firmantes autorizados en el banco. Como punto 2, tenemos de que el banco valida la información de los firmantes
antes de proceder con la operación. Esto se refiere más que todo al hecho de que cuando se tramita las firmas autorizadas en el banco, se da ciertos datos al banco, que el banco registra y que valida al momento de realizar el envío de la instrucción. Bien, como tercer punto, si el banco detecta algún error en la información de los firmantes autorizados, va a rechazar el pago, no lo va a concretar. Por tanto, la entidad va a tener que autorizar nuevamente el envío de la instrucción en el SIGEP con los firmantes correctos. Entonces, una vez de que se envíe la instrucción electrónica, el banco revisa la información que le enviamos y lo contrasta con la información que tiene en su sistema. Si detecta alguna observación, algún error, va a rechazar el pago. Esta información la vamos a poder ver en los diferentes reportes que tenemos habilitados en el sistema. Una vez rechazado el pago, entonces los firmantes autorizados tienen que volver a realizar el envío de la instrucción del pago a través del SIGEP, subsanando la observación. Entonces, esta información se comparte vía servicio web con el Banco Unión. Y el Banco Unión es el que realiza el abono o la transferencia del monto al proveedor. Es importante mencionar que el pago electrónico se puede realizar tanto a beneficiarios públicos, que son entidades públicas, o privados, que tengan una cuenta en el Banco Unión. Continuando, vamos a ver un contraste de lo que es el pago tradicional, el pago con cheque, versus el pago electrónico. El pago con cheque. Como ya hemos venido mencionando, consiste en que tengamos un comprobante o un documento de ejecución de gastos C31 devengado firmado, que pase por un proceso de priorización del pago y que también pase la etapa de atención de pagos, que consiste en la impresión del cheque, la firma física del cheque, bueno, sí, la firma física del cheque, la entrega de este cheque, para que una vez que lo recoge el proveedor pueda efectivizar su cobro en el banco. Esa es la secuencia de pasos que actualmente se aplica con este método de pago tradicional. Son 6 pasos. Estos 6 pasos, como ya he venido diciendo, se van a simplificar. Si aplicamos el método de pago electrónico, va a existir el comprobante C31 devengado firmado. Se va a realizar el proceso de priorización de pago, pero ya no va a existir la impresión del cheque, ya no va a existir la firma del cheque, ni la entrega física del cheque, sino que eso se va a simplificar con un solo paso, la autorización del envío del pago. Esto va a estar a cargo de los firmantes autorizados ante el Banco Unión por parte de la entidad para cierta cuenta corriente fiscal. Una vez de que los firmantes autorizados autoricen el pago o el envío del pago, esta información se comparte vía servicio web al Banco Unión y el Banco Unión va a realizar el abono a la cuenta del beneficiario o proveedor. Bien, como pueden ver, hay muchos beneficios, muchas facilidades, si es que se opta por aplicar el pago electrónico, ¿no? Vamos a continuar. Es importante también mencionar los tiempos, el tiempo que demora en realizarse un pago mediante cheque. Por ejemplo, el tiempo desde la priorización del pago hasta la entrega del cheque, según estadística que se ha obtenido del sistema, demora en un promedio de 2,92 días hasta un máximo de 395 días. Y el tiempo promedio de cobro del cheque en el banco demora entre 4,5 días como promedio hasta un máximo de 349 días. Es bastante tiempo. Entonces, esto se va a reducir
considerablemente si es que se aplica el proceso de pago electrónico. Los pagos en línea. El tiempo de pago electrónico, desde la autorización hasta el abono en la cuenta bancaria de nuestros beneficiarios o proveedores, va a ser en 1 minuto. Es decir, se va a procesar el débito, se va a realizar el débito de la cuenta corriente fiscal de la entidad y el abono en la cuenta de nuestro beneficiario o proveedor en no más de 1 minuto. Como podemos observar, es bastante la diferencia. Entonces, esto también es un punto a favor de que se aplique el proceso de pago electrónico, porque va a implicar un ahorro en tiempos. Ahora, también es necesario mencionar cuál es el proceso de pago con cheque versus el proceso de pago electrónico, pero desde el punto de vista estadístico. Acá les voy a mostrar otra estadística adicional que tenemos. Por ejemplo, tenemos como una fecha de corte las gestiones 2016 a la 2020, donde podemos observar la cantidad de pagos realizados mediante cheques y mediante pagos electrónicos. Debo aclarar que esto no es información netamente generada por las entidades territoriales autónomas, sino también es información generada por las entidades del nivel central, es decir, ministerios, entidades desconcentradas, descentralizadas. Podemos ver en términos gráficos que ha habido una tendencia a aplicar los pagos electrónicos o a realizar los pagos de forma electrónica en la gestión 2019 y 2020. Entonces, tenemos varias condiciones favorables para que podamos aplicar los pagos de forma electrónica. Por favor, hay que tomar en cuenta que también es importante que se socialice con los beneficiarios o proveedores para que estos tengan cuentas bancarias habilitadas en el Banco Unión y de esa forma puedan recibir esos pagos de forma electrónica. Continuando con el contenido, vamos a ver qué entidades están involucradas en este proceso de pago electrónico y cuál es su interrelación. Entre las entidades involucradas tenemos al Banco Unión, las entidades públicas, la ATSIF, que es la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, la AGETIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, y el Sistema de Gestión Pública. 5 entidades involucradas en este proceso de pago electrónico. ¿Cuál es la interrelación? ¿De qué forma se interactúa en estas 5 entidades habilitadas o involucradas? Primero, la entidad pública realiza el trámite de sus firmas autorizadas ante el Banco Unión. El Banco Unión habilita a los firmantes autorizados. Segundo, las entidades públicas realizan el trámite para la habilitación de las firmas digitales ante la ATSIF, donde la ATSIF les otorga el token con el correspondiente certificado digital que les va a permitir realizar la firma digital a las entidades públicas. También es importante mencionar que según el reglamento, también más adelante se va a optar por la ciudadanía digital y esto se va a tener que coordinar con la AGETIC. Entonces, una vez registrada la información por parte de la entidad ante el Banco Unión nos envía los datos, nos envía la información de los firmantes autorizados, de la cantidad de firmas autorizadas, de los montos límite, de a qué cuentas corrientes fiscales están habilitados estos firmantes autorizados. Toda esa información nos comparte vía servicio web al SIGEP, donde la entidad va a tener que procesar el pago mediante firma digital, el pago electrónico mediante firma digital. A través del SIGEP se va a enviar la autorización de pago. Y bien, esos son los requisitos para la implantación. Son 4 requisitos muy importantes a tomar en cuenta, ¿no?
entre lo que son las firmas autorizadas, las firmas digitales mediante el token con el certificado digital o mediante la ciudadanía digital, la habilitación para nuestros firmantes autorizados de los perfiles correspondientes que les van a permitir realizar esta autorización del pago. Y el más importante también, de que nuestros beneficiarios, de que socialicemos con nuestros beneficiarios o proveedores para que estos tengan cuentas bancarias aperturadas en el Banco Unión. Continuando con el contenido. Punto 6, el cronograma para la implantación. Como ya se ha mencionado al inicio de este taller, lo ha mencionado el licenciado Marcelo Salas y el licenciado Waldo Mérez, hay un instructivo que se ha publicado en la página del CIGEP en fecha 21 de marzo, donde se indica a las entidades que van a existir dos ciclos donde las entidades tienen que adherirse. En el primer ciclo se menciona una serie de actividades donde también se indica cuáles son las fechas tentativas hasta la que la entidad tiene que realizar la operación o la actividad. Bien. Primero, la primera actividad. Tenemos la habilitación de los perfiles en el CIGEP. Esta actividad se ha estimado que la entidad lo realice dentro de la última semana del mes de marzo y el primer día del mes de abril. Es de su conocimiento que en muchas entidades no va a haber la necesidad de habilitar los perfiles en el CIGEP a los firmantes autorizados, porque varias de las entidades desde el año pasado ya han comenzado a aplicar este proceso de pago electrónico. Para aquellas nuevas entidades que no lo hayan aplicado, entonces sí van a tener que habilitar los perfiles, ¿no?, a los firmantes autorizados. Pero eso lo van a tener que hacer en este lapso de tiempo que se acaba de señalar. Como segunda actividad, tenemos la comunicación con los beneficiarios para el registro de las cuentas bancarias. Como ya se les ha ido mencionando, es importante socializar con los beneficiarios o los proveedores para que estos puedan optar por esta nueva modalidad de pago. Y eso implica de que ellos tengan sus cuentas bancarias aperturadas en el Banco Unión y que se encuentren registradas como beneficiarios en el CIGEP. Bien, eso se prevé que se realice en lo que resta de esta semana del mes de marzo y el primer día del mes de abril. Luego, como tercera actividad, vamos a tener la validación de las firmas autorizadas en la entidad bancaria pública, que es el Banco Unión. Esto en caso de que exista cambios en cuanto a los firmantes autorizados. Entonces, si es que hay cambios, van a tener que realizar ese trámite, esa gestión ante el Banco Unión en ese lapso de tiempo, en la primera semana o en la última semana del mes de marzo y la primera semana del mes de abril. Pero si es que no hay cambios, si es que se mantienen los firmantes autorizados, no hay necesidad de realizar este trámite ante el Banco Unión. Luego tenemos como cuarta actividad el trámite de certificados y token para la firma digital. Como se ha mencionado, se puede realizar el proceso de pago electrónico mediante dos opciones. La firma digital mediante el token y el certificado digital o mediante la ciudadanía digital. En este caso, lo que se está aplicando es la firma digital mediante el token y el certificado digital. Entonces, esto implica que se realice el trámite ante la ATSIF para que la ATSIF pueda otorgarles ese dispositivo, ese token, y para que pueda tal vez, para que puedan estar vigentes los certificados digitales, porque eso también se va a tomar en cuenta. Y ahí, como pueden observar, se tiene previsto que ustedes, entidades, lo realicen en lo que queda, bueno, en esta última semana del mes de marzo, la primera y la segunda semana, y unos cuantos días de la tercera semana del mes de abril. Luego, como quinta actividad, tenemos el registro de las condiciones previas. Las condiciones previas están más que todo relacionado a cierto perfil que vamos a tener que habilitar para elegir que vamos a realizar los pagos electrónicos mediante la firma digital, ya sea por el token y certificado digital o por ciudadanía digital. Eso también más adelante les voy a explicar en qué consiste y cómo se tiene que realizar la operación. También se les va a explicar en la parte operativa.
Y por último, tenemos el envío de los pagos electrónicos, es decir, la realización de los pagos electrónicos que va a tener que ser realizada, como un estimado tenemos, la cuarta semana del mes de abril. Ustedes, entidades que se han adherido a este primer ciclo, van a tener que realizar los pagos electrónicos desde la cuarta semana del mes de abril. ¿Bien? Ese es un poquito, en resumen, lo que son las descripciones de las actividades como parte de este primer ciclo. Continuando, vamos al punto número 7 y tenemos la funcionalidad en el sistema de gestión pública. La funcionalidad en el sistema de gestión pública. Tenemos la administración de los usuarios y los perfiles en el SIGEP. Estos perfiles son habilitados por el gestor de usuario a ciertos funcionarios dentro de la entidad. El gestor de usuario va a tener que habilitar el perfil 961. Este perfil es muy importante porque nos permite administrar las condiciones previas a nivel entidad. Luego tenemos el perfil 860. Este perfil nos va a permitir generar los reportes de firmas autorizadas y las reglas de desembolso, que son reportes muy importantes debido a que contienen información esencial para poder realizar este proceso de pago electrónico. Luego tenemos el perfil 866, que es el administrador de autorización del pago. Mediante este perfil se va a autorizar el envío del pago electrónico. Luego, como todos ya conocen, tenemos el perfil 248, que es el de consultas generales, que nos permite ver, controlar en qué estado se encuentra el pago realizado mediante o de forma electrónica, a través de sus diferentes reportes, que ya en la parte operativa también se les va a explicar, ¿no?, de qué forma pueden generar los diferentes reportes que tenemos habilitados. Continuando, las condiciones previas para el pago electrónico. Una vez habilitado este perfil, en la pantalla vamos a ver dos opciones habilitadas para realizar el proceso de pago electrónico. Primero, la firma digital mediante el uso del token y el certificado digital proporcionados por la CIF, previo trámite, o la ciudadanía digital. Elegimos una de las dos opciones y luego tenemos que realizar la confirmación de revisión del reglamento. Este reglamento que ha sido aprobado mediante resolución ministerial 330 de fecha 24 de septiembre, como ya lo he ido mencionando. Una vez revisada la información contenida dentro del reglamento, vamos a visualizar las condiciones previas, donde tenemos que confirmar el haber revisado o realizado el registro y actualización de firmas autorizadas, categorías y combinaciones en la entidad bancaria pública, que es el Banco Unión. También tenemos que confirmar la determinación sobre el uso de firma digital o ciudadanía digital y confirmar la realización del trámite correspondiente para obtener el token para la firma digital con la CIF. Una vez confirmado estos tres aspectos, entonces tenemos que presionar el botón enviar y ¿eso qué va a implicar? Que se han registrado las condiciones previas, que el sistema nos despliegue un mensaje de confirmación del envío de la información y de esa forma la entidad va a estar habilitada con esta nueva modalidad de pago y va a poder realizar todas las transferencias y pagos a los beneficiarios que tengan cuentas bancarias en el Banco Unión. Es decir, se va a realizar los pagos de forma electrónica. Como parte de la funcionalidad en el SIGEP, también tenemos las consideraciones relevantes para el pago electrónico. Y entre estas consideraciones relevantes, como ustedes comprenderán, vamos un poquito a reiterar lo que ya se ha venido explicando, de que parte de que exista un documento, un comprobante de ejecución de gastos C31, en estado, bueno, devengado y en estado firmado, que si es que considera un beneficiario con su cuenta bancaria, entonces el sistema va a efectuar el pago mediante transferencia o por pago electrónico.
Bien, siempre y cuando los firmantes autorizados autoricen el envío del pago. Entonces se va a realizar el pago a ese beneficiario de forma electrónica. Pero, ¿qué sucede si es que el beneficiario dentro del C31 no tiene incorporado la cuenta bancaria? Si no tiene incorporado la cuenta bancaria, entonces el pago va a ser realizado mediante el proceso tradicional, el pago en cheque. Esa es una consideración muy importante a tomar en cuenta. Reitero, si es que el C31 tiene un beneficiario que cuenta con una cuenta bancaria habilitada en el Banco Unión y registrada como beneficiario SIGEP, entonces el sistema va a realizar el pago mediante transferencia o vía electrónica, por pago electrónico se va a realizar el pago. Pero si es que dentro del C31 el beneficiario no tiene su cuenta bancaria habilitada o el funcionario no ha podido habilitar la cuenta porque este beneficiario no tiene la cuenta, entonces el proceso de pago va a ser por la vía tradicional, un pago mediante cheque. Bien, continuando. Vamos a continuar con el último punto, que son otros, y vamos a describir un poquito las experiencias dentro de este proceso de pago tradicional, que es el pago efectuado mediante cheque. Entre los aspectos administrativos que tenemos, una vez de que se emite el cheque, generalmente la entidad lo custodia, pero cuando coordina con el proveedor para que éste recoja el cheque, en muchas ocasiones el proveedor no va a la entidad para recoger el cheque, por tanto la entidad puede estar custodiándolo bastante tiempo. Y esto, si bien se da en la realidad, no es correcto. También se ha percibido la existencia de cheques recepcionados por parte del proveedor o beneficiario, pero que no han sido cobrados. Como ya he venido explicando, muchas veces cuando los proveedores o beneficiarios recogen los cheques, no lo cobran en el momento. A veces esperan semanas, meses o años. Y eso genera los famosos cheques en tránsito, que pueden ser identificados por la entidad si es que se ingresa a los saldos disponibles de la cuenta bancaria. Bien, también se ha detectado que muchas veces los proveedores o beneficiarios extravían los cheques. También de que por la tenencia, no sé, de bastante tiempo de esos cheques, estos cheques llegan a vencer o en todo caso se deterioran, están en mal estado y no pueden ser efectivizados su cobro en el banco. ¿Esto qué va a generar para la entidad? Esto genera que la entidad anule el cheque en tránsito. Entonces, la anulación del cheque en tránsito implica también de que se pueda emitir otro cheque o en todo caso de que ya no se emite el cheque. Bien, estos son algunos de los aspectos administrativos que se han identificado dentro de este proceso de pago tradicional que tiene que ser reemplazado por lo que es el pago electrónico, las transferencias y pago electrónico, que como ya hemos ido mencionando, tiene bastantes ventajas respecto a su aplicación. Bien, hasta aquí ya les habría explicado de forma resumida todos los puntos que tenemos que tomar en consideración y cuáles son las ventajas de aplicar el método mediante transferencia o pago electrónico para el pago a nuestros beneficiarios o proveedores. Bueno, muchísimas gracias, Alejandrina. Bueno, pues con esa explicación teórico-conceptual del funcionamiento, de las ventajas y las características del sistema, vamos a pasar ahora a la parte práctica para que podamos ir viendo el funcionamiento que se tiene a nivel del SIGEP.
Bienvenidos a las condiciones previas de pagos electrónicos. Para dar inicio a estas operaciones, primeramente debemos acceder al perfil 961 de activación y proceder a entrar mediante el menú Tesorería, Pagos, Condiciones previas, Pago electrónico. Una vez que se accede a la siguiente pantalla, se debe seleccionar la opción Firma digital. Procede a seleccionar con el puntero del mouse esa opción. Aparece el mensaje de confirmación al cual se le dirá sí. Inmediatamente aparecerá una nueva pregunta, para lo cual se puede acceder a un enlace para consultar la resolución de los pagos electrónicos. En un documento de PDF, en este caso la resolución ministerial 285, sobre este sistema de pagos electrónicos. Para lo cual, una vez tomado en cuenta esa resolución, le decimos sí. Aparecen tres condiciones previas. La primera, que es sobre las firmas autorizadas en la entidad bancaria pública y el Banco Central de Bolivia, que si se la cumple, entonces se procede a marcar en la correspondiente casilla. Posteriormente, ¿cómo es lo que se va a utilizar? Es la firma digital o ciudadanía digital para las transferencias. Si se cumple, también se procede a marcar. Y por último, si se realizó el trámite para obtener el token. Si la respuesta es afirmativa, entonces se procede a marcar también esa opción y se da la orden enviar. A continuación aparece un mensaje de confirmación y se le dirá sí. Hasta aquí es lo que se considera las condiciones previas para pagos electrónicos. Las transferencias que hará ahora la entidad. Gracias por su atención. Muy bien, ahora vamos a revisar otra parte importante de este proceso, que es justamente la habilitación de los perfiles. Muchos de ustedes ya deben estar familiarizados, entonces para los que no, vamos a compartir justamente esa secuencia para que pueda ser tomado en cuenta. Bienvenidos. En este video te enseñaremos cómo habilitar los perfiles para aquellos funcionarios que cuentan con firmas autorizadas en cuentas bancarias, con el objeto de que los mismos lleguen a realizar pagos electrónicos. Comencemos. Ingresemos al portal de inicio del Sistema de Gestión Pública denominado SIGEP. Cabe aclarar que para fines prácticos realizaremos el ejercicio con un usuario de un gobierno autónomo municipal.
En el sistema, en este recuadro de la izquierda, dice claramente ingreso para entidades públicas. Registramos un usuario, registramos la contraseña y el texto de imagen. Verificamos y seleccionamos el botón ingresar. De la barra de menús seleccionamos permisos iniciales, cambiar perfil. Buscamos en esta opción el perfil 2 de gestor de usuarios. Seleccionamos Enter. Con el foquito activamos la opción, la barra de menús, gestión de usuarios, solicitudes de usuario. Seguidamente seleccionamos la opción Nuevo. En esta pantalla seleccionamos en tipo de operación. Existen dos posibilidades para hacer la habilitación de los perfiles respectivos. Creación cuando el funcionario no tenga ni un perfil habilitado. Y modificación de perfiles cuando éste ya cuente con un usuario SIGEP y contraseña. Simplemente se va a adicionar un perfil. Para fines prácticos vamos a seleccionar modificación de perfiles. Por tanto, se ha habilitado la opción de el usuario. ¿Cuál es el usuario al cual vamos a habilitar? El siguiente usuario. Al presionar Enter, el sistema de forma automática muestra todos los datos ya registrados de esta persona, incluyendo el correo electrónico. Tengo la opción de poder modificar el dato del correo electrónico. En datos laborales se observa los datos de la entidad y dirección administrativa. El puesto organizacional yo lo mantengo, pero tengo la posibilidad de modificar. En esta sección datos del autorizador, documentos, seleccionamos documento de entidad. Registramos el número de carnet de la persona que está autorizando. Una vez que seleccionamos Enter, el sistema muestra la información guardada sobre el dato del autorizador. Siguiente. Seguidamente me muestra en esta sección áreas de trabajo. Selecciono la opción Nuevo. En áreas de trabajo selecciono la opción que yo tengo habilitada, Administración Territorial para el caso de este Gobierno Autónomo Municipal. Ámbito de trabajo. Aquí existen dos ámbitos para fines de exposición. Registramos la palabra tesorería entre porcentajes para que buscar. Podremos encontrar dos tipos de ámbitos, 33 a nivel entidad y 34 a nivel dirección administrativa. Si la entidad tuviese varias direcciones administrativas y las cuentas bancarias estén bajo ese sentido aperturadas, deberán seleccionar la opción 34. Si la entidad no tuviera direcciones administrativas, simplemente selecciona la opción o ámbito de trabajo 33, nivel entidad. Seleccionamos nivel entidad, de forma automática me muestra los perfiles habilitados que yo puedo adicionar, pero para ello debo registrar
el código de entidad. Si fuera a nivel dirección administrativa, se habilitará el campo dirección administrativa para yo determinar a qué grado de dirección administrativa corresponde. Buscamos el perfil 860, reporte de firmas autorizadas y reglas de desembolso. Así también el perfil 866, que es o que se denomina administrador de autorización de pago. Estos dos perfiles son necesarios para que yo pueda realizar el tema de pagos electrónicos. Seleccionamos el botón aceptar. Notará que en esta sección, áreas de trabajo, se habilitó el campo tesorería entidad. Seguidamente, en la siguiente sección, perfiles de usuario, se visualizan los dos perfiles ya seleccionados. Siguiente. Deberán registrar el motivo o justificación para la aprobación de estos dos perfiles. A fines de ejemplo, se pone glosa. Seguidamente finalizamos, aprobamos y finalizamos. Les mostrará en la pantalla de inicio. Seleccionamos la opción, generamos el reporte, aceptar. Nos muestra de los datos del usuario y todos los perfiles habilitados. Buscando, aquí encontramos el 860 y el 866, donde se marca sí. Nuevos perfiles, sí. 860 y 866. Hasta ahí sería cómo habilitar y cómo generar el reporte para que el usuario gestor firme el documento y dé la conformidad el usuario que recibe los perfiles. Gracias por su atención. Muy bien, en otra parte ya de este taller hemos ido revisando los perfiles que se requieren para operar con este módulo. Y bueno, ahora ya ingresando a la parte más importante, vamos a revisar el procedimiento. En este ejemplo, la autorización de pagos con dos firmas autorizadas, ¿no? Mediante el SIGEP. Esta modalidad en este ejercicio se está realizando con las firmas digitales. Entonces, bueno, pues ahora vayamos a ver el procedimiento. Bienvenidos a Pagos Electrónicos Firma Digital, token con dos firmas autorizadas, dirigido a entidades territoriales autónomas y universidades, el cual da inicio con el punto 1. Requisitos y documentos relevantes para el pago electrónico. Se tienen requisitos firma digital y por otra parte requisitos en el SIGEP. Al registrar en el C31 al beneficiario, también deberás registrar la cuenta bancaria del mismo, la cual deberá ser del Banco Unión. El C31 deberá estar en estado firmado.
para que posteriormente pueda priorizarse hasta su aprobación. Se iniciará la autorización de los pagos electrónicos según las firmas habilitadas en la entidad financiera y sus categorías. En relación a la firma digital, la entidad debe tramitar ante la ATSIB la firma electrónica, así como realizar los trámites respectivos de firmas y determinar los límites a los montos por categoría de firmas en el Banco Unión. En el punto 2 se podrá apreciar la priorización de pagos electrónicos, TRB. La priorización y configuración está sujeto a la necesidad de la entidad. En caso de intentar utilizar diferentes criterios, existe una guía a disposición de los usuarios. Elaboración de la priorización. En el perfil 76 se debe seguir la siguiente ruta: tesorería, pagos, priorización, elabora priorización de pagos. Seguidamente en esa pantalla, activar nuevo, lo cual dará inicio a la priorización. A continuación se puede apreciar la secuencia de operaciones de pagos con los datos de la priorización. Se utiliza los criterios generales. En los criterios por tipo de formulario, lo que conlleva a documentos cargados, y se tiene la aprobación de la priorización. En base a la imagen anterior, esto se traduce en esta imagen. La configuración de los criterios de búsqueda consiste en el seleccionar el tipo de ejecución, tipo de documento y medio. En esta última se selecciona TBR, transferencia electrónica. Los otros campos son opcionales, sirven para un criterio más específico. Registrados los criterios, se da la orden siguiente. Los criterios por tipo de formulario, en la cual en base al número de priorización se puede priorizar un C31 en específico, a elección del usuario. Entonces se da la orden cargar por documentos. En la siguiente pantalla, el usuario confirmará la eliminación de los comprobantes que no sean prioritarios, previamente activando el icono eliminar. Una vez eliminados los comprobantes, se dará la orden cesar. A continuación se observará un detalle de los C31 cargados, para luego dar la orden finalizar. En el perfil 76 se procede a verificar las priorizaciones pendientes. El perfil 77 procederá a la aprobación de las priorizaciones por tesorería, priorización y aprueba priorización de pagos. Entonces se puede apreciar números de priorización dependientes. Se activará aprobar a las priorizaciones pendientes. Esta acción generará un mensaje de confirmación, a lo cual el usuario procederá a dar la orden sí. Entonces se podrá apreciar que el estado de las priorizaciones cambiaron de pendiente a aprobado. A continuación se abordará el punto 3, autorización de pagos mediante 2 firmas digitales habilitadas. Donde se examinará la primera firma digital. En el perfil 866 se accederá por la siguiente ruta: tesorería, pagos, autorización de pagos. Se apreciará los comprobantes en estado generado. Entonces se ingresará al icono de firmar. A continuación
continuación se genera el detalle del C31, en la cual se puede ver que está en estado generado. El usuario procederá a dar la orden firmar para autorizar el pago. Seguidamente, en cuanto se genera la siguiente imagen, se dispondrá de 2 minutos para ingresar los siguientes datos. El PIN, que es la clave de autorización. Luego activar listar tokens, lo cual desplegará las firmas autorizadas. Seleccionar el usuario autorizado. Activar cargar. Luego el botón firmar. Por seguridad, el usuario debe confirmar 4 preguntas que hace el sistema, como se ve en la imagen. Luego dar la orden aceptar. Para luego volver a la pantalla anterior, donde se dará la orden guardar. Para concluir este proceso de la primera firma, se dará la orden cesar. Entonces se desplegará un mensaje de confirmación, al cual se dará la orden aceptar. Esta acción genera la siguiente pantalla, donde se ve que el estado de pago está en estado pendiente firma. Acto seguido, se activa el icono volver. En el perfil 866, ingresar a la consulta de pago por la ruta de acceso que se puede ver. Se podrá apreciar los pagos en estado pendiente firma. A continuación, se procederá a ver la participación de la segunda firma. Con el perfil 866, acceder por la ruta de acceso que se puede visualizar, donde se podrá ver los documentos que se encuentran en estado pendiente firma. Se elige el icono firma para autorizar el pago. Posteriormente se ve el detalle del C31 a firmar. Mismo se encuentra en estado pendiente firma. Se elige el botón de firma. Esta acción desplegará una imagen en la que se registrará el PIN. Luego, listar tokens, seleccionar del listado el usuario habilitado, activar el botón cargar y luego presionar el botón firmar. Como antes, el usuario deberá confirmar las preguntas, dando a entender que está de acuerdo con el pago. Por tanto, dará la orden aceptar, lo cual hará que retorne a la pantalla anterior para guardar o grabar el proceso. Seguidamente se procederá a dar la orden cesar, con lo cual se generará un mensaje de confirmación para autorizar el envío de pago al banco. Se procederá a aceptar. Cabe aclarar que una vez que se envía la información al banco, no hay opción de anular el proceso o de un retroceso de este. En la misma pantalla se podrá verificar que el estado del documento cambió a enviado. Entonces se activará el icono volver. En el punto 4 se abordará la confirmación del pago electrónico. En el perfil 866 se procederá a realizar la consulta de pago por la ruta de acceso que se puede visualizar. Una vez activada, se podrá apreciar los C31 en estado enviado. En la misma pantalla, una vez que el banco recepcione la información, el estado cambiará a confirmado.
En el perfil 248, consultas generales, al acceder a consulta genérica de pagos por la ruta que se muestra, se accede a los pagos efectuados por la entidad. Al activar Total Pagos y colocar TRD en medio de pago, se podrá consultar los pagos efectuados electrónicamente. Para concluir, se debe considerar lo siguiente. En el proceso de envío al banco, cuando se genera el mensaje de que el pago fue autorizado, se puede optar por cancelar la operación. La entidad tiene la alternativa de cancelar el envío, quedando el registro en estado autorizado. Cabe mencionar que la entidad define el momento de envío al banco, con lo cual concluye el presente video. Muy bien, acabamos de revisar el procedimiento, uno de los componentes más importantes para el tema de pagos electrónicos. Para el ejemplo, son autorizaciones de pago con 2 firmas digitales. Y bueno, a continuación, para finalizar esta parte práctica, vamos a revisar la generación de reportes para que las entidades puedan revisar ciertas condiciones y cierta información que nos va a permitir generar condiciones para los pagos electrónicos. Entonces, veamos esa parte operativa. Bienvenidos. En este video te enseñaremos cómo generar el reporte de firmas autorizadas y reglas de desembolso. Comencemos. Ingresamos al sistema mediante el siguiente enlace: sigep.sigma.gov.bo. En la pantalla se despliega el usuario y los perfiles habilitados. Realizamos la búsqueda del perfil 860. Reporte firmas autorizadas y reglas de desembolso. Ingresamos. Desplegamos la siguiente ruta: tesorería, pagos, reportes y firmas autorizadas y reglas de desembolso. En la pantalla tenemos 4 secciones donde podemos identificar el tipo de reporte, datos entidad cuenta, datos del firmante y rango de fechas. En la primera sección, 2 opciones: firmas autorizadas y reglas de desembolso. Seleccionamos firmas autorizadas. En la segunda sección, datos entidad cuenta, en la opción dirección administrativa podemos realizar la búsqueda de la DEA correspondiente. A su vez, se puede realizar la selección de la cuenta bancaria. Con esos datos iniciales, exportamos la consulta en un archivo PDF.
ha exportado el reporte a un archivo PDF, donde tenemos el detalle del carnet de identidad, el nombre, la fecha de nacimiento, el cargo, la categoría, información sobre la fecha de vigencia en el banco y el estado. En la sección Datos del firmante podemos introducir el dato del documento de identidad para que el sistema pueda desplegar la consulta sobre ese dato. Nuevamente exportamos a un archivo PDF. En el reporte podemos visualizar el dato seleccionado. Podemos realizar la búsqueda por el nombre del firmante y también por el rango de fechas. Realizamos la búsqueda por el nombre del dato del firmante. Nuevamente exportamos a un archivo PDF. Nuevamente se genera el reporte con los datos del firmante. De igual manera, podemos realizar la búsqueda por el rango de fechas. Nuevamente exportamos a un archivo PDF. El sistema despliega la información en un formato PDF de acuerdo a los parámetros seleccionados. Finalmente, en la sección Tipo de reporte, nuevamente seleccionamos esta vez Reglas de desembolso. Nuevamente seleccionamos los datos de dirección administrativa y cuenta bancaria. Y presionamos el icono del PDF para exportar el reporte. En el reporte podemos visualizar información sobre la estructura, el código de la entidad y la descripción, el código de la dirección administrativa y su descripción, el dato de la cuenta y la denominación de la cuenta bancaria. A su vez, en la parte izquierda, el número de combinaciones, la categoría, la cantidad de firmas, el importe máximo y la fecha de vigencia en el banco. A su vez, el estado en el que se encuentra este registro. Esta información permitirá a las entidades revisar el estado de la cuenta bancaria, de las firmas autorizadas y la vigencia de los mismos. Gracias por su atención. Bueno, agradecemos al grupo de Waldumer, del licenciado Waldumeres, las exposiciones del día de hoy en el taller. Vamos a pasar a continuación a la ronda de preguntas y respuestas.
Bueno, ¿ya están listos ahí, Waldo, para responder? Así es, Marcelo, estamos atentos a las consultas que se hayan realizado en el chat. Ya. Recordarles que esta transmisión está siendo grabada en la página Facebook del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y está disponible a todo el público para que pueda ser reproducido las veces que desee. También recordarles que a partir del 9 de junio entra en vigencia este módulo y ya no existirá la emisión de cheques en el sistema. Bueno, entramos a la ronda de preguntas. A ver, vamos a elegir algunas preguntas que hicieron nuestros participantes. Ya. Lucía Abigail Ayaviri nos pregunta, buenas tardes, ¿hay que volver a registrar o hacer un trámite para habilitar las firmas electrónicas en el Banco Unión? ¿O ya están habilitadas debido a que son las mismas personas que ya están registradas en el Banco Unión para firma de cheques? Muy bien, bueno, agradecer por la consulta. Sí, evidentemente se ha hecho esa aclaración dentro del proceso de implantación, debido a que hay muchas entidades que tienen algunas firmas autorizadas en el banco que no están vigentes. Entonces, era importante recordar a las entidades que realicen esa revisión ante el banco para ya sea el registro o la actualización de esas firmas autorizadas, ¿no? Entonces, aquellas entidades que, bueno, en esa coordinación que tengan con el banco, confirman de que las firmas autorizadas están vigentes y no tienen ningún inconveniente, habrían concluido con esa primera parte de este proceso de implantación. Bueno, gracias. Rodrigo Mollo nos pregunta, comentarle que en mi entidad pagamos a un grupo de personas el sueldo por cheque debido a diferentes motivos de los trabajadores. A partir de junio, ¿cómo hago para hacer el pago de sueldos de los trabajadores? ¿O habrá alguna excepción para la emisión de esos pagos? Tal como establece la resolución ministerial 330 que aprueba el reglamento para la operatoria de las transferencias y pagos electrónicos, en entidades territoriales y universidades públicas, una condición por ahora es que los beneficiarios de los pagos tengan registrada una cuenta en el Banco Unión dentro de los registros de beneficiarios en el SIGEP. Entonces, la aplicación obligatoria va orientada justamente a este tipo de entidades y sus proveedores que tengan esas condiciones. Es decir, que en su registro beneficiario incluyan una cuenta bancaria en el Banco Unión. Gracias. Jimena Marcela Huanca nos pregunta, si ya están habilitados como firmas autorizadas en Banco Unión, ¿procede a certificar sus firmas mediante la ATSI y obtener su toque que contendrá la firma digital? Mil disculpas, Marcelo, si nos puedes repetir la consulta. Si ya están habilitados como firmas autorizadas en Banco Unión, ¿procede a certificar sus firmas mediante la ATSIP y obtener su token que contendrá la firma digital? Sí, muy bien. Sí, evidentemente lo que menciona la participante es correcto, ¿no? No hay que hacer ningún trámite adicional. Las entidades ya tienen ese trámite de firmas autorizadas ya concluidas en el banco. Por tanto, corresponde que esas firmas que mencionamos realicen el trámite de la habilitación de su firma digital a través del certificado y el token correspondiente. Y evidentemente esos trámites en lo que corresponde a la firma digital, deben ser gestionados ante la CIP, ¿no? Que es justamente la entidad que es la que permite realizar este proceso, ¿no? Tanto de la certificación como de la emisión del token para la firma digital. Ok, gracias. Lucía Abigail Ayaviri nos pregunta, ¿el Banco Unión ya está realizando este tipo de registro? Porque en Cobija hemos ido al Banco Unión en el mes de febrero y la persona de atención de cuentas fiscales nos volvió a indicar que no tiene conocimiento de este trámite. Sí, reiterar, como mencionábamos hace unos minutos atrás, no es un trámite adicional que se deba realizar.
Sin embargo, por temas de responsabilidad, hemos sugerido que se incluya dentro del proceso de implantación estas revisiones que tienen que hacer las entidades con el Banco Unión para descartar que alguna de sus firmas autorizadas hayan perdido vigencia o ya hayan concluido con su vigencia. Entonces, si hay entidades que, por ejemplo, tienen firmas vigentes hasta, no sé, pues 2, 3 gestiones más adelante, entonces no van a tener ningún inconveniente. Pero existen otras que por alguna característica de la entidad han establecido ciertos parámetros de fechas o vigencia de estas firmas. Por tanto, como les reitero, es importante que estas entidades se apersonen al banco para ir revisando estas vigencias, ¿no? De todas maneras, tal como han visto en la parte operativa, existe la forma de que ya por el sistema, los que ya van a poder tener habilitados los perfiles para la operatoria de este módulo, van a poder realizar la consulta, debido a que, como establece la normativa, el Banco Unión es quien emite la información de firmas autorizadas al sistema. Y por tanto, una vez que la entidad realice la habilitación de los perfiles correspondientes, va a poder realizar la consulta directamente desde el sistema, ¿no? A través de los reportes habilitados que hace unos minutos atrás, hemos podido compartir con ustedes. Ok, muchas gracias. Cristian Roger Maita nos pregunta, ¿a partir del 9 de junio dejarán de funcionar los perfiles de impresión de cheque y entrega del mismo? Ya, es importante aclarar que bueno, el plazo vence el 9 de junio, es decir, que a partir del 10, si existe alguno de nuestros proveedores que tenga registrado una cuenta en el Banco Unión en su registro beneficiario, la entidad tiene la obligación de hacer el pago mediante esta modalidad de pago electrónico. Esa es la intención, bueno, en esta primera parte. Como les decía, inicialmente se está haciendo el trabajo con el Banco Unión. Más adelante se tiene previsto en un proyecto ampliar, ¿no? De tener más o menos la misma lógica y el mismo procedimiento que se tiene con entidades a nivel central. En nivel central, por ejemplo, los pagos son electrónicos y existe una cantidad considerable de entidades bancarias a las cuales los beneficiarios pueden registrar una cuenta para poder efectivizar estos pagos, estas transferencias. En el caso de los municipios, se está ingresando con este proceso de pago electrónico. Se tiene previsto tener esa misma lógica que en entidades de nivel central, como les comentaba. Sin embargo, es necesario aclarar que este tipo de pago electrónico a beneficiario con cuenta en el Banco Unión no va a impedir o no va a provocar que se deshabiliten los perfiles para las emisiones de cheques. A lo que me refiero es que si hay una entidad que tiene un proveedor que no tiene registrada, por ejemplo, una cuenta bancaria en el Banco Unión, diferente por decirles, va a poder pagar todavía con la modalidad antigua, es decir, con la modalidad a través de cheques. O puede suceder que nuestro proveedor no tenga tampoco ni siquiera registrado una cuenta bancaria. Entonces, para estos casos, el sistema va a permitir que todavía se vayan realizando el pago mediante los cheques, ¿no? La modalidad normal, como comúnmente ustedes conocen. Sin embargo, obviamente, ya es responsabilidad de la MA y de los funcionarios el poder socializar esta resolución, el reglamento, hacia los proveedores que también están en el cronograma de implantación que se ha dispuesto a través de ciclos de implantación, para que sean las mismas entidades que puedan hacer conocer a sus proveedores sobre la existencia de esta nueva modalidad, bajo las condiciones que, bueno, ya Alejandrina les ha explicado, las ventajas que tiene esto tanto para la entidad pública como también para los proveedores, tanto en tiempo y en recursos económicos. Entonces, forma parte también de las responsabilidades de las entidades que con el tiempo vayamos ampliando la cobertura del funcionamiento de esta modalidad. Me refiero a la modalidad de pagos electrónicos. Ok, muchas gracias. Evelyn Vaca Vargas nos pregunta, ¿qué pasará con los pagos a acreedores, pagos a cajas privadas, AFPs? ¿Cómo se entregarán los fondos rotativos, cajas chicas de posesión de tesorería? Ya, la condición es la misma que habíamos comentado, es para el tema de acreedores, con el perfil 164 hay la posibilidad de modificar, de versionar la configuración de estos, y lo que se tiene que hacer es añadir una cuenta bancaria, que tal como lo hemos explicado en la exposición inicial y como hemos ido respondiendo a algunas preguntas, debería ser una cuenta en el Banco Unión. Si cumple esas condiciones, van a poder hacer esos pagos de acreedores bajo esta nueva modalidad. Para el tema de otro tipo de pagos que se deba hacer, cajas y otros,
Elmar Marco Vargas nos pregunta, ¿cada firma autorizada necesita tener habilitado el token para poder realizar el envío de pagos electrónicos? Así es, bueno, la persona que ha hecho la consulta, vamos a hacer la analogía, digamos, con la firma física de cheques, ¿no? Es decir, había el firmante 1, le vamos a decir así, es la persona que realizaba una de las primeras firmas en el cheque, y había un segundo firmante que realizaba la segunda firma en estos cheques. Haciendo esa analogía en el sistema, necesita esas mismas autorizaciones. Es decir, va a existir el primer firmante con su firma digital, que obviamente tiene relacionado un certificado y su token correspondiente para hacer la autorización, la primera autorización. Va a ser lo mismo un segundo firmante autorizado bajo las condiciones que hemos explicado, es decir, que ya haya hecho las revisiones con el banco, o bueno, haya hecho la revisión de los reportes de las firmas autorizadas, y el segundo firmante va a tener que hacer igual, con el acceso de su token asociado a su certificado y la firma digital correspondiente, va a realizar la segunda firma. Y bueno, dependiendo las condiciones que se tengan registradas en el banco, bueno, normalmente se tienen 2 firmas autorizadas, ¿no? Existen algunas que tal vez tengan más de 2. Entonces, dependiendo de esa cantidad, va a haber una primera firma, tal vez una segunda, una tercera, bueno, las que se requieran según los trámites y las autorizaciones que se hayan gestionado ante el Banco Unión. Ya. Elmer Jesús Rojas nos pregunta, de acuerdo al instructivo DGSG 2 de la gestión 2022, registros de condiciones previas indica la entidad seleccionará firma digital, ciudadanía digital. ¿Es opcional? ¿Cuál es la diferencia? Ambos realizan las autorizaciones de pago, ¿no? Ese es el objetivo principal de este módulo, ¿no? El poder permitir estas autorizaciones de pago, dejando a un lado el pago tradicional que decíamos con el cheque, ¿no? Ya en esta nueva modalidad, en este nuevo módulo, actualmente existe y está en vigencia las autorizaciones de pago a través de la firma digital. Eso incluye la utilización de un token asociado a un certificado que emite la ATSIF, y se encuentra también, estamos dentro de los plazos que también establece la resolución y el reglamento para habilitar la otra opción que corresponde a la ciudadanía digital, ¿no? Eso también se va a hacer público a través de los comunicados que se van emitiendo en el CIGEP para que las entidades puedan realizar las autorizaciones mediante esa otra modalidad que establece la normativa, que ya más adelante va a estar habilitado y, como les decía, se va a hacer oportunamente comunicado. Las entidades van a poder realizar el cambio en el momento que requieran, ya sea de una modalidad de firma digital a de ciudadanía o viceversa, ¿no? Se ha facultado a la entidad para que pueda realizar estos cambios. Ya. Alison Dalía Yugra nos pregunta, por favor, que los analistas de sistemas de CIGEP respondan al WhatsApp. Siempre nos mandan al correo electrónico y responden en días para que podamos realizar la implantación en el momento que corresponda. Bueno, indicarles al respecto de que debido a la gran cantidad de solicitudes de soporte que tenemos en la unidad de implantación, estamos optando por otras modalidades de soporte a las entidades, que son las reuniones virtuales. Por favor, comuníquense con los responsables de cada grupo de implantación para optar a esta modalidad. Periódicamente los grupos de implantación están realizando sesiones virtuales para absolver dudas de forma masiva, ya que tanto por línea telefónica y a veces por correo electrónico tenemos mucha cantidad de solicitudes. Bueno, Erika Elena Vargas Cornejo nos pregunta, ¿cómo pueden registrar su cuenta del Banco Unión los proveedores de sus registros CIGEP si el correo con el cual se registraron son de Hotmail y o no se acuerdan su PIN para entrar al CIGEP y aumentar su cuenta bancaria del Banco Unión? ¿Y qué trámites deben realizar los proveedores o beneficiarios para actualizar su correo electrónico? Muy bien, voy a hacer referencia a la anterior consulta y bueno, voy a tratar también de responder esta segunda.
en el sentido de que, bueno, se han establecido ya ciertas condiciones para el soporte técnico que brinda nuestra unidad. Bueno, se ha visto por conveniente de manera más efectiva la utilización de los medios oficiales, que son justamente los internos y los correos electrónicos. Estas, especialmente el correo electrónico, nos permite recibir, recepcionar todas las consultas que las entidades tienen, porque ellos pueden adjuntar documentación, pueden adjuntar secuencia de operaciones donde nos puedan mostrar o puedan evidenciar dentro del procedimiento la parte en la que se tiene la duda, la consulta o el error en algún caso. Entonces, ese medio, por lo menos a nosotros, para hacer un soporte técnico más eficiente, más efectivo, nos ayuda de sobremanera. ¿Ya? Respecto al tema de los cambios de correo, igual se ha establecido comunicados que se encuentran vigentes actualmente. Esos están, vamos a hacer tenemos ya en la página de la DGCGIF, es la página de nuestra dirección, donde ya tenemos publicado toda la información de este módulo que corresponde a pagos electrónicos. Vamos a añadir también algunos manuales, guías que tenemos ya publicados en el CIGEP y en el SICOES, para este tema de alguna modificación que el beneficiario requiera hacer para, como mencionaba la consulta, para añadir una cuenta bancaria del Banco Unión en su registro beneficiario. Vamos a facilitar esa información. También recordarles que, bueno, pues se les ha pedido a las entidades hasta el anterior miércoles que puedan registrar su participación en alguno de los 2 ciclos de implantación que se han establecido en el instructivo. Y muchas de las entidades que se han comunicado con nosotros también hemos tratado de comunicarnos con la mayor cantidad de entidades. Hemos intercambiado contactos, de muchos de ellos tenemos ya los correos electrónicos, tenemos también algunos números de referencia oficiales. Por ese medio, en su momento igual vamos a hacer la difusión de cierto material que, como les decía, actualmente es público, ¿no? Ustedes pueden ingresar al portal de la dirección de la dgcgi.sigma.go.bo. Hay un apartado para el tema de información y tenemos justamente un módulo específico para el tema de pagos electrónicos. Entonces, las entidades que requieran de esa información pueden contactarse con los implantadores según el grupo de implantación que mencionaba Marcelo al inicio de esta sesión, para que por ese medio, por correo electrónico, podamos enviarles tanto las guías que tenemos para todo lo que se ha explicado en la sesión del día de hoy, como para también los enlaces de las sesiones en vivo que se tienen registradas en la página del Facebook de nuestro ministerio. Podamos facilitarles toda esa información y esta última también actualizada para que ustedes puedan revisar las veces que requieran, paso a paso, tanto el procedimiento como la parte documental de este proceso de implantación para transferencias y pagos electrónicos. Ya, ok. Marta Callejas Fernández nos pregunta, si en mi planilla de sueldos la mitad tiene cuenta bancaria y la otra mitad no, ¿puedo hacer pagos electrónicos a la mitad y el pago con cheque a los que no? En las entidades territoriales, se puede apreciar ciertas características, ¿no? En algunas, por ejemplo, registran a un habilitado, ¿no? Un habilitado que recibe el pago y después hace la cancelación en efectivo, ¿no? Entonces, para ese tipo de pagos, este habilitado, digámoslo así, lo que requiere es que tengas registrada una cuenta en el Banco Unión para que se pueda hacer el pago directamente o la transferencia al funcionario y pueda realizar la cancelación como lo hacía normalmente, omitiendo ya el paso del cheque. Esa es una opción que se tendría para este tipo de entidades, ¿no? Hay otras que tienen algunos convenios de funcionario público para el pago de sus planillas de sueldos. Entonces, de hecho, el beneficiario va a ser el Banco Unión. Al ser el Banco Unión, obviamente, se puede realizar la transferencia electrónica, pero incluye un trámite adicional que deben consultar con el banco para la emisión del detalle de los funcionarios que tienen cuenta bancaria para que se pueda hacer el abono directo, ¿no? Considerando, como les decía, que el beneficiario para este tipo de pagos va a ser el propio Banco Unión. Oscar Villalobos nos pregunta, de acuerdo a la jerarquía desde la MAE hasta el cajero, ¿cuántos servidores pueden habilitarse con el token y pagos electrónicos? Ya, en realidad no es, hay que aclararlo nuevamente, ¿no? No es la cantidad que pueda definir la entidad.
es la cantidad, bueno, las restricciones, las condiciones que la entidad haya tramitado con el Banco Unión. Hay ciertas condiciones técnicas que, bueno, las entidades han coordinado con el banco y han establecido, tal como hemos visto en los videos, hemos visto la cantidad de firmas autorizadas, la cantidad de los pagos autorizados, los importes me refiero, ¿no? Entonces, esas condiciones son las que ya se ha realizado ante el Banco Unión. Lo que se tiene que hacer es, a partir de eso, realizar, en el caso de las autorizaciones de pago, realizar por cada una de estas firmas autorizadas que están registradas en el Banco Unión, realizar el trámite para el registro de los tokens correspondientes para las firmas digitales, ¿no? O sea, no es algo que pueda definir directamente la entidad. O sea, no es una estructura que ellos puedan armar o definir. Necesariamente son temas que ya se han coordinado con el Banco Unión y ya están establecidos. Lo que se tiene que hacer es, en algún caso, si se requiere ampliar la cantidad, el importe de pagos o se quiere añadir más firmas autorizadas por las cuantías que define la entidad, esos trámites tienen que ir necesariamente, tienen que coordinarse con el banco. Ya. Nos están preguntando por el material del taller. Nuevamente repetirles que el video del taller está siendo transmitido por la página Facebook del Ministerio. Al finalizar, vamos a ver la posibilidad de pasarles el link para que puedan ver este video. No sé si podemos también preparar la presentación en PDF, al grupo le pediría, si lo puede adicionar al chat para que todos tengan disponible la presentación que hicimos al comienzo, ¿no?, de la sesión. Marcelo, perdón. Lo que voy a registrar en el chat de esta sesión la dirección de nuestra dirección para que ellos puedan de ahí directamente descargar todas las guías que tenemos. Tenemos esta presentación en formato PDF para que ellos también puedan descargar y puedan revisarlo. Así que denme unos minutitos más, voy a registrar esa dirección para que ustedes puedan acceder y descargar el material. Ok. Jimena Marcela Huanca nos pregunta, respecto al primer paso con el perfil 961, ¿se debe realizar en cada pago a autorizar? Ese perfil al que hace mención la participante, el registro es único, ¿no? Es decir, no se realiza para cada uno de los pagos y tampoco para autorizar estos pagos. Esa opción lo que permite es definir para el sistema la forma en la que van a hacer estas autorizaciones, estos pagos, ¿no? Es decir, si lo van a hacer a través de ciudadanía o lo van a hacer a través de firma digital, ¿no? Como les mencionaba, la modalidad que se encuentra vigente en este momento es la firma digital, ¿no? Tenemos el desarrollo ya para el tema de ciudadanía y, bueno, pues oportunamente también les decía, vamos a publicar cuando ya esté disponible para que las entidades cuando requieran puedan hacer el cambio de firma digital a ciudadanía o hacerlo también viceversa. Consuelo Subelsas Vallejos nos pregunta, las entidades que tienen varias libretas, ¿cómo podrían sacar los reportes por libretas? Bueno, en realidad el sistema ya tiene la posibilidad de generar el reporte de movimiento de libreta. Las entidades que ya operan con el CIGEP conocen del perfil 248 que permite realizar las consultas. Hay una capa definido para el tema de tesorería y dentro de este existen las consultas tanto de cuentas corrientes fiscales, libretas, ¿no?, donde la entidad puede ingresar para hacer las consultas correspondientes. Los movimientos que se generan en este tipo de reportes nos van a mostrar tanto débito o crédito de los movimientos que se generen a través de estas libretas. Santos Cruz Cerezo nos pregunta, ¿cuáles son los horarios permitidos para realizar los pagos electrónicos en relación al envío de la información al banco?
Se está trabajando ya para hacer un comunicado donde se pueda publicar los horarios que se tienen previstos. Es un comunicado que, tal como establece la resolución y el reglamento, va a ser emitido por el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. Va a establecer tanto los días y los horarios de atención de estos pagos electrónicos, ¿no? Las transferencias electrónicas. Paula Belis Flores nos pregunta, ¿habrá multa por no implementar el pago electrónico en municipios? No se tiene previsto en la normativa algún tipo de sanción a través de multas. Sin embargo, obviamente, las instancias correspondientes harán el seguimiento al cumplimiento de este instructivo y tanto de la resolución como el reglamento emitido por nuestro órgano rector, ¿no? Nos referimos a nuestro ministerio. Diva Marioli Palma nos pregunta, ¿en qué momento y dónde se deben registrar los montos máximos y mínimos para las firmas autorizadas? Tal como hemos mencionado en parte de la presentación y tanto en las respuestas que hemos ido dando en estos minutos, es un trámite que se tiene que, bueno, o una consulta en este caso, que se tiene que realizar con el Banco Unión. Ahora, para aquellas entidades que ya tengan registrados los perfiles, existe la posibilidad de que a través del SIGEP puedan hacer también la revisión, la consulta, ¿no? Tanto de la cantidad de firmas autorizadas, los firmantes que se encuentran autorizados y los importes mínimos y máximos para la emisión de pagos. Clausin Delgado nos pregunta, ¿las oficinas de la ATSIP se encuentran en todos los departamentos? Bueno, solicitarles que también puedan visitar el portal público de esta entidad para revisar, ¿no? la cobertura que tiene esta entidad a nivel, ya sea de nuestro departamento o a nivel nacional, ¿no? Sugiero que se haga la consulta por ese medio o a los números habilitados que tiene esta entidad. Abel Bruno Cabrera nos está preguntando, mencionaron que el sistema, una vez perfeccionado el pago electrónico, nos puede generar un documento de respaldo. En los videos no se mencionó al respecto. ¿Cómo será e imprimirá este reporte? Una vez realizadas las autorizaciones de pago y una vez que se tenga la respuesta del banco, la entidad puede, establece la normativa, la resolución y el reglamento que en reemplazo del recibo de entrega que se tenía con el cheque va a existir una constancia de la emisión de transferencia, ¿no? Donde la entidad va a poder respaldar y documentar o efectivizar cuando los pagos hayan sido procesados, no hayan sido atendidos. Entonces, tanto el sistema como la normativa prevén ese respaldo, ¿no? Está en las guías que les comentaba, también al chat ya se les ha enviado el enlace de la dirección para que puedan visitar y puedan ver la sección de manuales y guías y el acápite correspondiente a pagos electrónicos. Ahí está todo el material a nivel de guías, está en algunos casos con mayor información, especialmente para este tema de del documento de respaldo de transferencia, para que la persona también o el funcionario puedan revisar esta información y replicarlo ya cuando corresponde en el sistema. Ya. Sosa Jata nos pregunta, buenas tardes, en mi entidad no pagamos con cheque, sino se transfiere directamente a sus cuentas mediante C31. ¿Tengo que implementar pago electrónico o no es necesario? Por favor. En realidad, el espíritu de este sistema, del SIGEP me refiero, es el pago a beneficiario final. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, hasta antes de la implementación de esta modalidad de pago electrónico, la forma directa era a través de cheques, ¿no? Cheques a titularidad de un beneficiario. Vamos a mantener esa lógica. Ustedes requieren hacer algún pago a algún beneficiario de entidad o un tercero, es decir, un proveedor. La única condición, como les mencionaba hace unos minutos atrás, es que el beneficiario tenga registrada una cuenta en el Banco Unión, en su registro beneficiario. Eso va a permitir que el pago ya no se realice con cheques, sino se realice por transferencias
electrónicas, ¿no? Esa es la ventaja y la facilidad de contar con esta opción. Buenas tardes. Luis Rocha nos pregunta, ¿qué pasa con aquellas autoridades ediles que se abstendrían a realizar los pagos por este medio? No es muy clara la consulta, sin embargo, recordarles, como les habíamos mencionado, que tanto la resolución que aprueba el reglamento para la autorización de transferencias y pagos electrónicos, como el instructivo que se encuentra vigente para la implantación de este proceso de pago electrónico, son de carácter obligatorio, bajo las condiciones que habíamos mencionado, ¿no? Recalcarles nuevamente, para aquellos proveedores beneficiarios que tengan registrado una cuenta en el Banco Unión en los registros beneficiarios del SIGEP. Otra pregunta. De parte de equipo nos indican. Una consulta, ¿qué tipo de certificado digital es necesario? ¿El de seguridad normal o de seguridad alta? Las condiciones para este tipo de niveles de seguridad de las firmas es una información que debe coordinarse necesariamente con la CIP, ¿no? Ellos conocen el procedimiento, las condiciones y las características de estos niveles de seguridad para sus firmas digitales, ¿no? Entonces, por responsabilidad, yo sugiero que nuevamente se comuniquen con personal de esa entidad. En algún caso, lo que sí podríamos hacer para aquellos que por algún motivo no puedan contactarse directamente con algún funcionario de dicha entidad, pueden comunicarse con nosotros. Vamos a ver la posibilidad de contar con o pedir algún tipo de contactos para que nosotros podamos viabilizar eso hacia las entidades o a los funcionarios. Sixto García nos pregunta, buenas tardes, hay muchos casos que los proveedores están registrados en el SIGEP, pero no saben su contraseña ni sus correos están activos. Para realizar su modificación, ¿y cómo harán para modificar y cargar su número de cuenta bancaria? Bueno, al respecto mencionarles que los beneficiarios y proveedores se registran de forma personal en nuestra plataforma. Por lo tanto, indíquenles, por favor, que tengan mucho cuidado en el olvido de sus contraseñas o correos, que en su registro coloquen un correo válido. Si bien estamos con problemas con Hotmail, por favor, que lo hagan con un correo Gmail, pero válido, que ellos puedan manejar. Tenemos también procedimientos establecidos para el cambio de correo electrónico, pero existe una demora porque tenemos gran cantidad de solicitudes que procesar de este tipo de registros. Entonces, por favor, solicitarles a las entidades que les digan a sus proveedores y a sus beneficiarios que se registren con un correo válido, ¿no? Para que no tengamos este tipo de inconvenientes a futuro. Claudia Rodríguez nos pregunta, buenas tardes, ¿el Banco Unión nos cobrará una comisión por cada transferencia realizada? Es una de las ventajas de esta modalidad electrónico porque no incluye ningún costo, ¿no? A diferencia de la emisión de los cheques, que como ustedes, las entidades públicas ya conocen, la adquisición de las chequeras tiene un costo, ¿no es cierto? Entonces, esta modalidad de pago electrónico no tiene ningún costo adicional por parte del banco o algún pago adicional que deba realizar la entidad. Entonces, es una de las ventajas que, al inicio de la presentación les ha comentado también la parte conceptual Alejandrina. Es una ventaja que, las entidades tienen que aprovechar, simplemente socializando esta normativa a sus proveedores para que ellos sean los que gestionen el registro de estas cuentas bancarias en su registro beneficiario SIGEP. Maida Tomás Nicasio nos pregunta, ¿es obligatorio que el proveedor realice el registro de su cuenta bancaria en el registro del beneficiario del SIGEP? Si es que desea obtener este beneficio de una transferencia electrónica, sí. El beneficiario del SIGEP sí tiene que contar con una cuenta bancaria habilitada en su registro de beneficiario. Y esta validación es automática, ¿no? Es inmediata una vez
una vez que el beneficiario haga su registro, la validación con el Banco Unión de una cuenta del Banco Unión es inmediata en nuestro sistema. Elizabeth Pérez nos pregunta, buenas tardes, ¿el token es un dispositivo físico? ¿Cada vez que firmen tienen que introducir el token? Sí, el procedimimiento es que para que se pueda realizar estas autorizaciones de pago a través de la firma digital, tienen que autentificarse a través del token correspondiente que está asociado a un certificado que emite la ATSIP, que le da la validez legal a las firmas que se van a emitir digitalmente, ¿no? Entonces, tiene que introducir ese dispositivo en el equipo y mediante la identificación del titular es que se va a proceder y el sistema también está preparado para identificar las firmas autorizadas. El sistema va a asociar esa información tanto del token como de la persona que va a realizar la firma en el sistema para que se pueda proceder a la autorización de pago. Elizabeth nos vuelve a preguntar, ¿en ciudadanía digital es también con un dispositivo físico o no? Por favor, esa aclaración. Para ciudadanía digital no se tiene, no se requiere algún tipo de dispositivo físico. Tiene otras condiciones, va por un procedimiento de registro que se tiene que realizar mediante entidades de registro autorizadas. El procedimiento y las condiciones, como les había mencionado, se va a publicar en los portales oficiales de nuestro ministerio para que revisen las condiciones, las características y el procedimiento para contar con este tipo de registro. Me refiero a la ciudadanía digital. Cristian Álvaro Manrique nos pregunta, buenas tardes, una vez habilitada los tokens, ¿cuánto tiempo de validez tiene el mismo para tomar previsiones si el mismo tiene fecha de caducidad? Sí, nuevamente, un dato más efectivo lo van a poder obtener de la TSIP. Sin embargo, la vigencia normalmente de este tipo de dispositivos y su certificado, obviamente, porque, reitero, ese certificado es el que le da la validez al token y a la firma digital. Esos plazos están definidos en la TSIP y normalmente es de un año. Claro, también aclarar que el token como dispositivo físico tiene como una validez más larga, ¿no? De un año. Lo que sí tienen que renovar cada año es su certificado digital. Ya. Ya. Jorge Alberto Ceballos nos pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría un pago electrónico en hacerse efectivo luego de la aprobación de este en el sistema? Para el procedimiento, tal como lo han podido apreciar en la presentación práctica, no hay aprobaciones, en realidad son las autorizaciones que se realizan tanto con la primera y la segunda firma o las que la entidad haya definido en el banco. Una vez que se procede con esas autorizaciones, bueno, el envío de información hacia el banco y la respuesta es inmediata, ¿no? Es un límite máximo de 1 minuto que se tiene para esas respuestas. En algunos casos, si no existe ningún tipo de error, se confirma. En algunos casos se rechaza, ¿no? Por algún motivo. Puede ser que esas cuentas, por ejemplo, tengan algún problema de habilitación del banco, estén con algún tipo de restricción posiblemente por algún tema legal. Entonces, va a depender en algunos casos de esas condiciones, pero en una situación normal, si no existe ningún inconveniente con la cuenta bancaria, se hacen las autorizaciones y la respuesta es inmediata, ¿no? Hasta 1 minuto de respuesta entre la información que envía el sistema y la respuesta que envía el banco. Bueno, uno de nuestros compañeros, Eusebio Calizaya, envió el link para el video de esta sesión. Por favor, tómenlo en cuenta, tómenlo en nota. El video completo del taller está en el link que está provisto por Eusebio Calizaya. Seguidamente vamos a enviar otro link para
para el otro material, ¿no? Disponible también en nuestras plataformas. A ver, bueno, ya estamos casi con más de 45 minutos haciendo las respuestas. Vamos a hacer algunas cuantas más, por favor, y con eso cerramos esta ronda de preguntas y respuestas. Lucía Abigail Ayaviri nos pregunta, si ya tenemos los tokens, ¿podemos habilitar el pago electrónico y operar con ambas modalidades a modo de práctica? Sí, nuevamente las condiciones creo que ya las hemos repetido varias veces. Si la entidad tiene esas condiciones con sus proveedores, van a poder realizar ya pagos electrónicos. Y en realidad no es una forma de hacer pruebas, ¿no? Consideren ustedes que para realizar pagos existe la parte documental administrativa, ¿no? Eso es lo delicado del sector público por el tema de la responsabilidad por la función pública, ¿no? Es decir, todo el pago que se realice o las autorizaciones de pago, cuando hablamos de pagos electrónicos, está en función a la documentación administrativa que la entidad ya ha generado. O sea, es decir, se ha generado una obligación que se quiere pagar, ¿no? Entonces, no hay forma de hacer alguna prueba en producción, digámoslo así, considerando lo que les estoy explicando. Sin embargo, si la entidad ya tiene algunos beneficiarios que tienen registrado su cuenta en el Banco Unión, pueden empezar a realizar este tipo de pagos, ¿no? Bajo las modalidades y las condiciones que les hemos explicado en esta sesión. Vilma Victoria Mamani nos pregunta, buenas tardes, en el caso de bono de discapacidad, ¿cómo tendríamos que proceder? Para el pago de bono de discapacidad, las entidades, según corresponda, definen habilitados para el pago. Estos habilitados, como ustedes comprenderán, se constituyen en beneficiarios. Por tanto, la condición sigue siendo la misma, que este beneficiario tenga registrado una cuenta en el Banco Unión para poder operar esta modalidad de pago electrónico. Lucía Abigail Ayaviri nos vuelve a preguntar, en el C31, ¿qué documento se tuviera que imprimir como constancia del pago al proveedor? Consideren que el procedimiento, tal como lo ha explicado Alejandrina al inicio de esta sesión, mantiene su funcionalidad, es decir, el C31, bajo las condiciones que la entidad requiera, bajo la documentación que ellos consideren importante para el compendio administrativo o el proceso administrativo documental, se mantiene. Donde sí ustedes posiblemente van a requerir algún tipo de documento diferente es una vez concluido el envío de autorización de pago al banco. Como les habíamos mencionado hace unos minutos, en la modalidad antigua, es decir, con la emisión de cheques, existía el recibo de entrega del cheque. A ustedes van a poder tener el reporte de transferencias, ¿no? Para tener el dato de cuándo se realizó la transferencia, a qué cuenta, qué concepto tenía ese pago de esa obligación, y otra información que contiene ese reporte. Eso también está incluido en las guías que les hemos mencionado. Les hemos enviado también el enlace de la dirección donde pueden revisar el material si quieren verlo paso a paso. Pero, como les reitero, el procedimiento del C31 se mantiene, ¿no? Es excepto en la parte del beneficiario, ¿no? Donde, como habíamos mencionado, la entidad va a revisar si este beneficiario tiene una cuenta bancaria en el Banco Unión. Si es así, tiene que registrar al beneficiario, tiene que recuperar la información de su cuenta bancaria y cumplir con el procedimiento como normalmente cada entidad, cada funcionario lo hace. Tiene que terminar ese comprobante, se tiene que elaborar, se tiene que verificar, se tiene que aprobar, se tiene que firmar, tiene que ingresar a un proceso de priorización y una vez que se concluye el proceso de priorización, da pie al nuevo procedimiento que es en este caso los pagos electrónicos, ¿no? Bajo las condiciones de las firmas autorizadas y las autorizaciones de pago que habíamos mencionado en el transcurso de este taller.
Hay una pregunta de Elmer Jesús Rojas. Nos indica si en el comunicado 32 no se encuentra el nombre de la entidad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En este caso vamos a tener que revisar esa lista e indicarnos de a qué entidad se refiere, por favor, el señor Elmer Jesús Rojas, que nos indica a qué entidad se refiere para revisar la lista y ver, de todos modos, si no está en la lista, automáticamente pasaría al ciclo 2. Ya. Otra consulta. Marcelo Leonardo Salazar nos pregunta, ¿hay un tiempo para cancelar el envío de un pago? Una vez que el funcionario o las firmas autorizadas han cumplido, en el ejemplo de que tuviesen 2 firmas autorizadas, han cumplido con la segunda firma, existe la posibilidad de mantener pendiente de envío, así se llama, pendiente de envío, de tal manera que ya tiene la autorización de firma, pero todavía no se está enviando al banco. En ese momento es donde la entidad puede de alguna manera frenar, puede paralizar ese pago, ¿no? Sin embargo, si la entidad y el funcionario hace el envío de esta autorización de pago, ahí ya consideran que son instancias electrónicas, no hay forma de que se pueda hacer un paso hacia atrás. Eso va a proceder a debitarse de la cuenta de la entidad y va a proceder a abonarse a la cuenta del beneficiario que se tenía registrado en el proceso de pago. Antonieta Quecaño nos pregunta, en el caso de anular el pago, ¿qué procedimiento deberíamos tomar? En realidad, este tipo de anulaciones pueden realizarse en el momento de las priorizaciones de pago, ¿no? Considerando que ya en el proceso de priorización se incluye ya un tratamiento especial para estos pagos electrónicos, existe la posibilidad de hacer estas anulaciones de pago electrónico a través del perfil 206, ¿no? Entonces, pero es referido al proceso de priorización de pagos. Reiterarles que una vez que la entidad ha hecho el envío de las autorizaciones de pago al banco, ese proceso no tiene retroceso. Ya. Y una de las últimas preguntas, ¿no? Buenas tardes. En mi municipio tuvimos problemas con el internet. ¿La grabación de este taller fue subido a alguna plataforma? Sí, efectivamente, el link a la grabación de este video está en el chat, ustedes lo pueden ver en el chat. Nuestro compañero Eusebio es el que indicó el enlace respectivo. Por favor, refiérense a ese enlace para ver toda la grabación de esta sesión. Bueno, estimados, esta sería una de las últimas preguntas. Gracias por su atención a este taller. Estamos atentos a sus consultas a través de los medios que les hemos indicado. Por favor, contáctense con su responsable del grupo de implantación y con ellos pueden aclarar más dudas, ¿no? Al respecto de la implantación de este módulo. Bueno, las palabras finales de Waldo, por favor, a los concurrentes. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, agradecer nuevamente a todas las entidades por la predisposición para la implementación y la implantación de este proceso de pagos electrónicos. Hemos tratado de informar de todas las características y las condiciones que se tienen y las ventajas que ofrece esta funcionalidad. Esperemos que, tal como se ha mencionado en el transcurso de la presentación, existe un instructivo que está autorizado por el órgano rector, en este caso por nuestro ministerio, que es de cumplimiento obligatorio. Tal como mencionaba uno de los participantes, existe el comunicado 32, el último que se ha publicado, donde en la semana anterior las entidades han tenido la posibilidad de adherirse a alguno de los ciclos de implantación, alguno de los 2 ciclos de implantación que se ha establecido en el instructivo. Por tanto, los que se han comunicado con los diferentes analistas e implantadores de nuestra unidad
han registrado esa información y bueno, la hemos publicado en ese comunicado, me refiero al comunicado 32. El resto de las entidades que por algún motivo no ha podido dar a conocer su posibilidad de participación en alguno de los ciclos, automáticamente, tal como establece el instructivo, ha pasado a formar parte del segundo ciclo. Entonces, simplemente solicitar a las entidades y a los funcionarios que forman parte de esta sesión, que bueno, puedan socializar esto al interior también de sus entidades. Existe ya el cronograma de implantación, que bueno, también ya nos ha facilitado al principio Alejandrina. Por tanto, lo que les vamos a sugerir es que con los tiempos correspondientes y los plazos que están establecidos, puedan avanzar en este proceso de implantación para no tener un inconveniente más adelante. De mi parte, nuevamente agradecer a todos por su participación y de igual manera voy a dar pie a las palabras finales de Alejandrina y de Wilson Calizay. Bueno, de igual forma agradezco bastante su participación y la predisposición que tienen cada uno de ustedes para implementar este proceso efectuado mediante pagos electrónicos. Gracias. De la misma manera, muchas gracias por toda la atención prestada. Esperemos que los videos y las sesiones sean de mucho provecho para todos. Vuelvan a ver los videos, por favor, si es que se les quedó algún tipo de duda al respecto. Hasta pronto. Listo, muy buenas tardes. Entonces, hasta otra oportunidad. Gracias por su atención.